En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi padre me abandonó por mi apariencia. Mis abuelos compensaron su abandono con el 80% de su herencia y ahora me persigue. Hola a todos. Me gustaría compartir mi situación y pedir su consejo. Soy una mujer de 22 años que recientemente ha recibido una noticia importante que está causando ciertos conflictos en mi vida. Es un tema sensible y estoy buscando orientación sobre cómo manejarlo. Como no tengo una relación cercana con mi familia y mis amigos están divididos en sus opiniones, recurro a ustedes para entender si estoy equivocada en mi forma de pensar o actuar. Les pido que lean mi historia con atención, ya que necesito incluir algunos detalles de mi pasado para que puedan entender mejor el contexto de mi situación actual. La distancia con mi familia no fue algo que yo elegí. Todo comenzó cuando tenía 13 años, momento en que se descubrió que mi madre había sido infiel. Mi padre, comprensiblemente dolido, decidió divorciarse. Aunque es común que los padres divorciados intenten mantener una crianza conjunta por el bienestar de sus hijos, mi padre tomó un camino diferente. Su deseo era eliminar completamente a mi madre de su vida. Las circunstancias jugaron a su favor, pues mis 3 hermanos mayores, Jordan de 26 años, Cafe de 24 y Hailey también de 24, se pusieron de su lado. Ellos, siendo considerablemente mayores que yo, estaban profundamente decepcionados de nuestra madre y decidieron irse a vivir con papá, dejándola sola. Aunque yo también sentía un enojo intenso hacia mi madre y no deseaba vivir con ella, no tuve opción en el asunto. Mi padre dejó muy claro que no me llevaría con él, argumentando que mi parecido físico con mi madre le resultaba demasiado doloroso. No quería tener cerca ningún recordatorio de la traición de mamá, y eso me incluía a mí. Me convertí en una adolescente sumida en la tristeza, devastada por la ruptura familiar y especialmente por el rechazo de mi padre. A pesar de mi resistencia a quedarme con mi madre, mi padre se mantuvo firme en su decisión. Mis intentos desesperados de súplicas y lágrimas para que no me abandonara fueron en vano. Simplemente bloqueó toda comunicación conmigo, negándose incluso a verme. Mis hermanos siguieron su ejemplo, alejándose de mí y rechazando cualquier tipo de contacto. Les molestaba que viviera con mamá, aunque nunca entendí qué alternativa creían que tenía. Intenté mantener la comunicación con ellos, pero respondieron bloqueándome en todas las redes sociales y pidiéndome que me mantuviera alejada. Con el tiempo, tuve que aceptar la realidad. Llegué al punto de dejar de asistir a las reuniones familiares porque ni mi padre ni mis hermanos me querían presente. La situación se extendió más allá de mi familia inmediata, pues los parientes del lado materno también cortaron lazos con nosotras. Solo mis abuelos paternos mantuvieron contacto regular, y nos proporcionaban ayuda ocasional a mí y a mi madre. Es importante mencionar que mi padre nunca cumplió con la manutención infantil. En el divorcio, mi madre no recibió nada, y aceptó sin protestar los términos que presentó el abogado de papá. Estaba emocionalmente destrozada por el divorcio y, temiendo provocar más la ira de mi padre, decidió no confrontarlo. Se negó a hablar mal de él o a exigir la manutención que me correspondía. Habiendo sido ama de casa durante toda su vida adulta, sus opciones laborales eran muy limitadas. Comenzó a trabajar como mesera y niñera, manteniendo ambos trabajos durante 4 años hasta que se vio obligada a dejar uno de ellos. La situación empeoró cuando, 4 años después del divorcio, mi padre se casó nuevamente. Mi madre no pudo superar esta noticia y comenzó a consumir drogas, adentrándose cada vez más en la adicción. Nuestra situación económica era precaria, viviendo con ingresos mínimos. Mis abuelos nos ayudaban dentro de sus posibilidades, pero tenían sus propios problemas de salud y gastos que atender. No pretendo extenderme demasiado en los detalles de mi historia ni busco generar lástima. Lo que necesito es consejo. Mi madre falleció por una sobredosis cuando yo tenía 19 años. Vivía con ella e intenté ayudarla a superar su adicción, pero mis esfuerzos fueron infructuosos. Desde los 14 años tuve que empezar a trabajar para contribuir con los gastos del hogar, lo que afectó significativamente mi último año de secundaria. Aunque logré graduarme, la universidad quedó fuera de mis posibilidades. Actualmente tengo un trabajo relativamente estable, aunque sigo viviendo en condiciones modestas, compartiendo un apartamento básico con una compañera de cuarto. No lo menciono como queja, sino para dar contexto a mi situación actual. Hace poco, mis abuelos me informaron de su decisión de dejarme el 80% de su herencia. La noticia me tomó por sorpresa, ya que esperaba una distribución equitativa entre mi padre y todos sus hijos. Su explicación fue que querían compensar la falta de manutención de mi padre y mi imposibilidad de asistir a la universidad. Para mí, esto representa el primer gesto genuino de preocupación por mi bienestar que he recibido en mucho tiempo. Siento que es justo, considerando que mis hermanos han contado con el apoyo constante de mi padre, mientras que yo fui completamente abandonada. Sin embargo, mis hermanos están furiosos con esta decisión.
Han encontrado mis redes sociales y no paran de enviarme mensajes agresivos, llamándome egoísta, codiciosa y otros insultos peores. Mi padre se ha unido a este acoso. Ahora todos me presionan para que comparta la herencia con ellos, argumentando que la merecen más que yo. Incluso algunos de mis amigos sugieren que estoy siendo codiciosa, aunque yo siento que mi posición es justificada. Toda esta presión está comenzando a afectar mi determinación. Antes de tomar una decisión definitiva, necesito sus opiniones. ¿Estoy siendo injusta? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Me gustaría aclarar algunos puntos que veo que generan dudas en los comentarios. Por favor, no juzguen a mis abuelos por no haber intervenido antes. Hay mucho que no se ve a simple vista. Ellos se esforzaron considerablemente para que mi padre pagara la manutención, utilizando desde la persuasión hasta el chantaje emocional, pero él se mantuvo firme en su negativa a contribuir económicamente. Quiero dejar claro que no soy producto de la infidelidad. Soy indiscutiblemente hija de mi padre, confirmado por pruebas de ADN. En cuanto a mi madre, aunque ya no está con nosotros y prefiero no hablar negativamente de ella, reconozco que pudo haber manejado mejor la situación. Podría haber llevado el caso de la manutención a los tribunales, pero su sentimiento de culpa por la infidelidad la detuvo. Creo que en el fondo mantenía la esperanza de que mi padre volviera con ella después de un tiempo. Cuando él anunció su nuevo compromiso, mi madre se derrumbó emocionalmente y fue entonces cuando comenzó su adicción. No culpo a nadie por su fallecimiento, fueron sus propias decisiones las que la llevaron por ese camino. Mi padre siempre fue claro en que no regresaría con ella, pero mi madre se aferraba a una ilusión. Las razones de su infidelidad, considerando cuánto decía amarlo, son algo que nunca llegaremos a comprender. También quiero responder a quienes cuestionan por qué no denuncié la adicción de mi madre, considerando que yo era menor de edad y vivía en un ambiente poco saludable. Mis razones fueron varias. La principal fue que no quería abandonarla cuando atravesaba el peor momento de su vida. Intuía que si me alejaba, su situación empeoraría y probablemente habría fallecido antes. A pesar de sus errores, ella no me abandonó como lo hizo mi padre. He aprendido que si guardara rencor contra todos los que me han lastimado, incluso mínimamente, me encontraría completamente sola y posiblemente en una situación mucho peor. Actualización 1. Cuando publiqué mi historia, estaba preparada para que todos me llamaran idiota, pero me sorprendió gratamente ver que la gran mayoría de ustedes me apoyaron diciendo que no lo soy. Debo confesar que esto me tomó completamente por sorpresa. Durante las últimas semanas, he estado recibiendo mensajes constantes de 4 personas diferentes insultándome y llamándome idiota, entre otras cosas desagradables. Algunos amigos también se unieron a estas críticas. Toda esta presión me estaba haciendo dudar de mí misma, y estoy muy agradecida de haber acudido aquí en busca de consejo, ya que estaba a punto de ceder ante la presión. Me conmovieron profundamente todos sus comentarios amables y sus buenos deseos. Ojalá pudiera recibir físicamente todos los abrazos que me han ofrecido, especialmente porque, aparte de mis abuelos, hace años que no recibo un abrazo sincero. Sus palabras me hicieron llorar anoche, pero fueron lágrimas de alegría. Han acertado al notar que mi resistencia a compartir la herencia está relacionada con mis sentimientos de abandono. Aunque intenté mantener un tono despreocupado en mi publicación inicial, debo admitir que tengo problemas serios para procesar lo que sucedió en mi pasado. Mi padre era mi héroe, y tenía una relación muy cercana tanto con él como con mi madre. También mantenía un vínculo especial con mis hermanos, siendo yo la menor de todos. Por eso me resulta incomprensible que se volvieran tan hostiles hacia mí. El hecho de que me quedara con mamá fue por falta de alternativas, no por elección. Nunca entendí qué esperaban que hiciera. ¿Acaso querían que terminara en el sistema de cuidado temporal? Respecto a por qué nunca denuncié el abuso de drogas de mi madre, necesito que entiendan la complejidad de mi situación. Mi madre se desmayaba frecuentemente y llegaba a trabajar bajo los efectos de las drogas. Creo que sus empleadores la mantuvieron por compasión. Cuando la encontraban inconsciente en el estacionamiento, el gerente me llamaba al restaurante y me proporcionaba comida gratuita. Aunque consideraron reportar el caso a servicios sociales, les expliqué mi situación. No tenía a nadie más que pudiera cuidarme. Mis abuelos, por sus problemas de salud, no habrían podido obtener mi custodia, y el resto de la familia temía enfrentarse a mi padre. Los parientes del lado materno cortaron todo contacto con nosotras después del divorcio. Quiero aclarar el asunto de la prueba de ADN que mencioné brevemente antes. No lo incluí en la publicación original para no hacerla más extensa, pero mi padre comenzó a dudar de mi paternidad después de descubrir la infidelidad de mi madre. Noté cómo se distanciaba gradualmente de mí, aunque nunca lo confronté porque también sentía compasión por él. Estuve completamente de su lado hasta que empezó a tratarme mal. Acepté hacer la prueba de ADN esperando que despejara sus dudas, especialmente porque mi madre siempre insistió en que él era mi padre.
A pesar de que los resultados confirmaron que soy su hija biológica, su actitud hacia mí no cambió. Mis súplicas y lágrimas no sirvieron de nada. Mis abuelos intentaban incluirme en eventos familiares para propiciar una reconciliación, pero mi padre y hermanos amenazaban con no asistir si yo estaba presente. Aunque mis abuelos habrían tomado mi partido, decidí mantenerme alejada para no ser la causa de que perdieran contacto con su hijo y otros nietos. Irónicamente, durante los años posteriores al divorcio, desarrollé una fuerte crisis de identidad y comencé a odiarme a mí misma. Me veía como el símbolo viviente del fracaso matrimonial de mis padres, un sentimiento terrible contra el que luché constantemente. Debo reconocer que mi madre, a pesar de su infidelidad, me ayudó a superar esos pensamientos negativos. Aunque cometió errores, se esforzó por ser una buena madre y siempre demostró preocupación por mí, algo que no puedo decir del resto de mi familia. Es doloroso, pero como ustedes me han ayudado a ver, nada de esto fue mi culpa. Les aseguro que no cederé ni un centavo de mi parte de la herencia. Es dinero de mis abuelos, y ellos tienen el derecho de decidir a quién dejárselo. Mi padre y hermanos no tienen autoridad para exigirme que comparta. Planeo enviarles un mensaje firme para que dejen de acosarme, y si no lo hacen, buscaré ayuda legal a través de mis abuelos. Actualización 2. He vuelto porque necesito más orientación. Pensé que podría resolver la situación enviando un mensaje a mi padre y hermanos, pero las cosas no han sido tan simples. Les pedí que dejaran de molestarme, pero continúan haciéndolo. Finalmente decidí informar a mis abuelos sobre la situación, ya que no podía seguir ocultándola. Creo que ellos ya sospechaban algo, pues me preguntaron directamente si estaba siendo acosada. Les conté toda la verdad. Ahora mis abuelos han organizado una reunión familiar con todos los involucrados. Mi padre y hermanos han aceptado asistir para discutir la situación. Será la primera vez en 5 años que los veré, y debo admitir que me siento bastante incómoda con la idea. Mis abuelos insisten en que es necesario, aunque no entiendo completamente por qué. También asistirá la nueva esposa de mi padre, a quien nunca he conocido. No sé cómo interactuar con ella, ni si tendré la oportunidad de hacerlo. Solo pensar en enfrentar todas las acusaciones e insultos me genera mucha ansiedad. Mis abuelos prometen intervenir si la situación se complica, pero aún no estoy segura de querer ir. Siguiendo el consejo de muchos de ustedes, programé una sesión de terapia. Aunque es costosa, afortunadamente mi seguro la cubre. No sé por qué no lo consideré antes, supongo que estaba demasiado ocupada sobreviviendo, y dejé de lado mi bienestar emocional. También quiero mencionar que he cortado lazos con los amigos que me criticaron por el asunto de la herencia. Entiendo que ellos, al tener buenas relaciones familiares, no pueden comprender mi situación. En lugar de intentar entenderme y mostrar empatía, me juzgaron como egoísta y codiciosa. Tienen razón, no necesito ese tipo de personas en mi vida. Los he bloqueado en todas las plataformas posibles. Por ahora, mi principal dilema es decidir si asistir o no a esta reunión familiar que mis abuelos están organizando. A veces mi perspectiva puede ser limitada, así que agradecería sus opiniones para tomar una decisión informada. Actualización 3. Siguiendo el consejo de la mayoría, decidí asistir a la reunión familiar, y debo decir que fue la decisión correcta. Esta actualización será extensa, pero intentaré ser precisa. Aunque no se resolvió todo, salieron a la luz muchas verdades importantes. Ahora entiendo por qué mis abuelos insistieron tanto en tener esta reunión. Me tomó una semana entera aceptar la propuesta de mis abuelos. Antes de la reunión, asistí a una sesión de terapia de emergencia que me ayudó a sentirme más tranquila. Estoy tomando medicamentos para la ansiedad, lo cual ha sido de gran ayuda. Ver a toda mi familia reunida después de tanto tiempo fue una experiencia surreal. Aunque quizás no debería llamarlos familia a estas alturas, no puedo evitarlo. La hostilidad en sus rostros era evidente y dolorosa de ver. La discusión comenzó con acusaciones de mi padre y hermanos hacia nuestros abuelos, argumentando que estaban siendo injustos. Me mantuve en silencio ya que nadie se dirigía directamente a mí. Fue una situación sumamente incómoda. Noté que la nueva esposa de mi padre me miraba con compasión, aunque tampoco me habló. Mi padre evitaba deliberadamente el contacto visual mientras discutía con mis abuelos. Estaba a punto de irme, pensando que había sido un error asistir, cuando la situación dio un giro inesperado. Ocurrió cuando mis abuelos mencionaron que mi padre nunca pagó la manutención infantil, y que por eso merecía alguna compensación. Sorprendentemente, mis hermanos parecían confundidos y afirmaron que papá había estado pagando una cantidad significativa en pensión alimenticia. Esta afirmación me llamó la atención porque era completamente falsa. Mi madre nunca solicitó pensión alimenticia y permitió que papá se quedara con todo. Al parecer, a mis hermanos les habían dicho que mamá seguía exigiendo dinero a papá incluso después del divorcio.
Cuando mis abuelos corrigieron esta información, mis hermanos sugirieron que yo no debería haber esperado nada por no ser hija biológica de papá. Mis abuelos, sorprendidos, les preguntaron qué querían decir, y mis hermanos respondieron que yo no era la hija biológica de papá, y que mis abuelos deberían aceptarlo. Fue entonces cuando mis abuelos revelaron la segunda verdad impactante. Les contaron sobre la prueba de ADN que confirmaba que soy hija biológica de papá. Mis hermanos parecían tan sorprendidos como yo al escuchar esto. Mi padre se veía visiblemente nervioso mientras su esposa le preguntaba si todo era cierto. Para resumir lo que descubrimos, mi padre había mentido a mis hermanos y a su esposa, diciéndoles que yo era producto de una infidelidad. Les mintió sobre la prueba de ADN y les dijo que me había puesto del lado de mamá para presionarlo a volver con ella. También les dijo que mamá y yo lo estábamos presionando por dinero, y que por esas razones quería mantenerse alejado de mí. No puedo expresar lo devastador que fue escuchar todo esto. Mi padre estaba tan desesperado por alejarme de su vida que inventó mentiras para poner a todos en mi contra. Me fui poco después porque no podía soportar estar allí más tiempo. Mis hermanos y la esposa de papá intentaban obtener respuestas de él, pero se quedó en silencio mirando al suelo mientras me iba. Escuché a mi hermano mayor pedirme que me quedara, pero mi abuela le pidió que me diera espacio. Escribo esta actualización desde casa, sin haber tenido noticias de mis abuelos sobre lo que sucedió después de mi partida. Me siento emocionalmente agotada. Lo único que tengo claro es que nunca más quiero ver o hablar con mi padre. Para aquellos que lo defendieron y me criticaron por no ser comprensiva, me pregunto qué opinan ahora. He perdido todo el amor y respeto que alguna vez sentí por él. Por primera vez, me alegro de no tener contacto con ese hombre cruel. Todavía estoy procesando todo esto y espero poder manejarlo mejor antes de mi próxima sesión de terapia. Decidí compartir esto aquí porque ustedes han sido un gran apoyo. Actualización 4. Han pasado varios días y tengo novedades para compartir. Primero, quiero agradecer profundamente a todos los que me han enviado buenos deseos. Es reconfortante saber que existen personas comprensivas en el mundo. Como pueden imaginar, mi círculo de apoyo es muy reducido ahora. Solo 2 amigos y ninguna pareja, así que sus palabras amables significan mucho para mí. Después de mi última actualización, tuve dificultades para procesar todo lo ocurrido. No lo mencioné antes, pero he estado llorando muchísimo. El dolor es intenso, y aunque sigo llorando ocasionalmente, al menos han surgido algunos aspectos positivos de esta situación. Hace unos días, todos mis hermanos se pusieron en contacto conmigo. Obtuvieron mi número a través de mis abuelos y me enviaron mensajes de texto. Esta vez, sus mensajes fueron extensos y sinceros, disculpándose por haber creído las mentiras de nuestro padre. Cada uno expresó que merezco completamente la herencia y prometieron no pedirme nada de dinero. Su único deseo ahora es reconstruir nuestra relación, empezando desde cero si es necesario. Estos mensajes me generaron sentimientos encontrados. Aunque entiendo que fueron manipulados por mi padre, me duele que nunca intentaran escuchar mi versión de la historia. Su comportamiento durante estos años me ha lastimado profundamente, y sigo enojada por ello. Sin embargo, no puedo negar que añoro la cercanía que solíamos tener. Como la menor del grupo, siempre fui la consentida y extraño ese vínculo especial. Les respondí diciendo que necesito tiempo y espacio para procesar todo y poder perdonar. Todos respetaron mi respuesta y me aseguraron que esperarán el tiempo que sea necesario. También hablé con mis abuelos, quienes me explicaron que habían sospechado que mis hermanos y la esposa de papá habían sido engañados con mentiras sobre mí. Por eso insistieron en tener la reunión, para que papá no pudiera seguir ocultando la verdad. Me comentaron brevemente que él está teniendo problemas en su matrimonio, pero no entraron en detalles. Actualización 5. He vuelto para responder a todos los mensajes directos que no paran de llegar. Me disculpo por mantenerlos en suspenso tanto tiempo. La verdad es que he estado muy ocupada lidiando con todos estos cambios y, siendo honesta, me olvidé un poco de hacer una actualización. Por cierto, si alguno de ustedes vive en Nashville y está buscando trabajo en ventas, por favor envíenme un mensaje directo. Me han ayudado tanto que me gustaría poder corresponder de alguna manera. Sé que están ansiosos por saber qué ha pasado con mi familia, así que les contaré todos los detalles. Actualmente mantengo contacto con mis hermanos, aunque no es como si hubiéramos vuelto inmediatamente a la relación que teníamos antes. Estamos avanzando despacio, lo cual me parece lo más adecuado por ahora. Nos reunimos una vez por semana, y he tenido la oportunidad de conocer a sus parejas. Por cierto, ninguno está casado todavía. Tomamos la decisión de comenzar terapia familiar para reconstruir nuestra relación. Nos dimos cuenta de que no podríamos restaurar nuestros vínculos por nuestra cuenta, y pensamos que un poco de ayuda profesional no nos vendría mal. Ya tuvimos nuestra primera sesión y todos nos sentimos bien al respecto.
Me siento optimista sobre el futuro de nuestra relación, aunque sea diferente a lo que era antes. La semana pasada, los 4 fuimos juntos a visitar la tumba de mamá. Como ninguno había estado presente en su funeral, sentíamos que era algo necesario para todos. Fue una experiencia agridulce, y prefiero no extenderme más sobre eso. Solo espero que mamá esté feliz de ver que sus hijos están juntos de nuevo y tratando de hacer las paces. En cuanto a mi padre, el karma lo ha alcanzado con fuerza. Creo que a estas alturas nadie siente compasión por él. Todos mis hermanos han cortado contacto con él, al igual que mis abuelos. Su esposa ha iniciado los trámites de divorcio, diciendo que no sabía que se había casado con alguien capaz de hacer algo así. Mis hermanos me han contado que ella es realmente una buena persona y que quedó horrorizada al enterarse de lo que mi padre me hizo. De hecho, se fue de la casa esa misma noche de la reunión y no ha vuelto desde entonces. Ya presentó la solicitud de divorcio y está decidida a seguir adelante con el proceso. Al principio, mi padre reaccionó con enojo, culpando a todos por sus desgracias. Ahora, al verse solo, está intentando desesperadamente reconciliarse con todos. También trató de contactarme usando un número de teléfono diferente, pero lo bloqueé después del primer mensaje. Está atravesando momentos difíciles al perder a todas las personas de su vida. Es irónico porque este hombre, que tanto teme la soledad, y que por eso manipuló a mis hermanos para ponerlos de su lado, está obteniendo exactamente lo que no quería. No siento ninguna lástima por él. Para mí, está muerto. Mintió sobre mi paternidad e intentó hacerme pasar por una hija ilegítima. Pues bien, ha conseguido lo que quería porque ya no me considero su hija. Tengo a mis abuelos y ahora también a mis hermanos, y eso es lo que verdaderamente importa. Sorprendentemente, todo este drama ha terminado mejorando mi vida. Aunque he tenido que lidiar con situaciones difíciles, estoy trabajando para superarlas. Ahora tengo la certeza de que podré encaminar mi vida nuevamente e incluso considerar la posibilidad de ir a la universidad. Esta será mi última actualización. Quiero agradecer nuevamente a todos por su ayuda y por todos los mensajes de apoyo que me han enviado. Han significado muchísimo para mí.